Sean bienvenidos todos, mi linda gente hispanohablante. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, tuvo un desastre total en el despacho Oval mientras que intentaba celebrar un supuesto gran acuerdo con Irán. No se pueden perder este video porque con las manos vendadas y visiblemente mal, proclamó que terminó la guerra, que JD Vance, el vicepresidente, irá a firmar en Europa, pero terminó admitiendo que todo depende de que al mercado le encante. Y repitió excusas sobre el estrecho de Hormuz, así que les voy a explicar paso a paso y de la forma más clara y sencilla cómo se ve esta rendición de cuentas disfrazada de victoria y por qué es tan humillante para él. Donald Trump lucía absolutamente fatal, sus manos estaban vendadas mientras que sufría un desastre total y hace unos días, todo esto en el despacho Oval, proclamó que llegó a un acuerdo con Irán. Se acabó, que JD Vance y otros irían a Europa a firmar un acuerdo de paz. Dijo que las acciones, admite la manipulación del mercado, al mercado de valores le encantan. Al mercado de valores le encanta supuestamente. La verdad esto es una confesión sorprendente y dice, hemos terminado porque a los mercados le encanta lo que yo estoy haciendo ahora. Miren por favor el clip. Great settlement of the war with Iran. We're going to be subject to finalization of documents, which should get done over the next few days. We'll probably have a signing maybe in Europe, and it's a great thing. Stock market's up 1,000 points. That means they like the deal. See, that means they like the market goes down. That means they don't like the deal. But it's been up. Oil's dropped. Oil will start coming down to, I think, even lower than it was before. Luego miente y dice, miren, el estrecho de Hormuz ha estado abierto durante meses. De todos modos, ganamos hace meses, ahora solo estamos estimulando un poco el mercado. Observen lo que dice esencialmente. Miren, por favor. It's going to get signed, and the strait is open. But the straits have been open for a number of months already, and you just didn't know about it. You know, you as reporters weren't able to get it. I just announced yesterday that we brought a lot of ships through and nobody knew about it. I guess we did a pretty good job, Peter, right? But we brought many ships across, and millions, hundreds of millions of barrels of oil were brought across. Mr. President, and there wasn't a thing that anybody could have done about that. Entonces, un reportero dijo, bueno, usted dijo antes que Irán y los Estados Unidos estaban cerca de un acuerdo, entonces ¿qué hay de diferente ahora? Y él responde algo así como, recibieron una paliza con valentía, recibieron una gran paliza y ahora quieren hacer un trato debido a lo que acaba de pasar. Miren por favor el clip. You have said before that Iran and the United States were close to a deal. It has not happened yet. Why are you so convinced that this time is different? Because they've taken a pounding. They've taken a pounding like very few people could take, and they want to make the deal a lot more than I do. And we could have had it done the other way, I guess, but it would have taken longer. They got hit very hard recently, as you know, and I don't like to have to do things that way, but I felt it was necessary. It's a great deal for the United States and for the Middle East, and I think ultimately great for Iran because they'll be able to build up their country and other countries. I really believe it's a regime change because I find these people to be much more rational than the... Muy bien, entonces, ¿cuál es su fecha límite para lograr que se concrete un acuerdo? No hay fecha límite para esto, pronto habrá, pero no hay ahora fechas límites. Pero esto es súper real esta vez, no es como las otras 38 veces en las que he hecho esto, dice Donald Trump. Esta es de verdad, porque a los mercados les encanta. Miren, por favor. It's a great deal. Because they will never have a nuclear weapon. Mr. President, is there a specific amount of time that has to pass between this memorandum of understanding and a final deal being done? Well, we hope it's going to go relatively quickly, but it's... Is there a 60 or 90 I mean, the day straits are deadline? going to open immediately. It's upon signing. Maybe it'll be Saturday or Or is there a Monday. deadline, though, to get from this to a final deal? We think it's going to go pretty quickly. I don't want to say a deadline because if I say a deadline, you'll say, oh, he didn't meet the deadline. You know, this is like, it's not going to matter much because it's going to get signed and the strait is open. But the straits have been open. Mientras tanto, el portavoz del ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo que Irán aún no ha llegado a una decisión final sobre el acuerdo. El ayatolá aún no ha bendecido este trato. Donald Trump luego pasa rápidamente a un mitin telefónico para Bear Jones y entonces Donald Trump dice, terminamos la guerra.
no estoy seguro de si escucharon, la terminamos hoy. Esto es como uno de los peores rituales de humillación por los que se han hecho pasar a los Estados Unidos. Permítame ser claro, debido a haber terminado esta guerra hace tiempo, nunca tuvimos que haber empezado esta guerra catastrófica e ilegal, y me alegra que estemos saliendo. Pero, ¿estarían de acuerdo conmigo en el nivel de humillación por el que este perdedor está haciendo pasar a Estados Unidos? Por el que el maniático ha hecho pasar a todo el país. Miren, por favor. And the country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it. And they've done it in the most powerful way you can do it. So I just want to thank everybody. Luego continúa diciendo, y amigos, la gente volverá a casa muy pronto. Miren, por favor. And the country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it. And they've done it in the most powerful way you can do it. So I just want to thank everybody. Entonces un reportero le dice, muy bien, suficiente de esto. Usted dijo que esto era un concepto de un acuerdo. Entonces, ¿esto es un concepto de un marco o de qué está hablando siquiera? Y Donald Trump responde, es un memorando de entendimiento muy sólido. ¿Qué significa siquiera eso? ¿Cómo que es sólido? Nunca he oído de un memorando de entendimiento que sea sólido y poderoso. Miren, por favor. Iran will in no way, shape, or form have a nuclear weapon or purchase a nuclear weapon. Is this just a concept of that agreement when it comes to nuclear? You said this was just a concept of that agreement. So is this just essentially setting the stage for deeper talks on nuclear? It's a very strong memorandum of understanding. That is a little conceptual, but it's something that's going to get done. And if it doesn't get done for any reason, which I can't imagine that not happening, they want to sign it as much as I do or more. I would say they want to sign it more, maybe a lot more. But it's a very detailed a memorandum of understanding, also agreed to by many other countries that have great influence over them, and everybody wants it done. So it's going to get done. Y luego Howard Lutnick, el lamebotas de Donald Trump, va y adivinen qué. Ahora que la guerra ha terminado, comeremos pescado, dice. Literalmente dijo esto, miren por favor. This is a massive win for our fishermen, a massive win for our waterfront communities who process it, all these processors, and in the end, we are going to eat fish caught by us. What a shock! Eating fish caught by us in our waters. Y Donald Trump dice, pero quiero que sepas que apagué las luces en el estrecho y atrapé a los barcos 25, 21, 16 y 14. ¿Quién recuerda tales números? Esos son los números 22, 17 y 12. Listo, de acuerdo. Aquí tienen, amigos. Miren, por favor. We've been taking out ships, big ships, quietly at night. You guys didn't know that. Pretty cool, right? As a captain. He knows about more about ships than I do, but it's pretty cool. They turned off the lights. We bombed their radar and everything, so they couldn't see what was going on. And we took out some nights 25 ships, some nights 15. Last 4 or 5 nights we did 25, 22, 21, 26, 18, and 14. Who else would remember those numbers? Nobody. Y luego Donald Trump dice, y adivinen por qué. Un republicano pasó a la ronda final de las primarias en California. Steve Hilton entró gracias a mí, dice Donald Trump. Lo estaban manipulando y los atrapé. Es por eso que hay un republicano que venció a Tom Slayer, quien ahora va a estar en la segunda vuelta con Javier Becerra. Miren, por favor. I did it a little while ago and opened it up to them. Twice I've done it now, Peter, right? Sure. Peter Navarro, the great Peter Navarro. And I did it twice. I did it then, and then they had a rigged election, and I wasn't here. Totally rigged election, just like what was happening in California. You see what, they got the kid out, and then they were doing the same thing to Steve Hilton, and I started bringing it. I said, look, they said, it's going to take 2 more weeks. It was a week, and it was heading south. And I started saying it's a rigged election. And then they said it was going to take 2 weeks, 1 week, 2 weeks. And all of a sudden he was approved. You know why? Because the heat was on. He couldn't get away with it. If I didn't do it, I guarantee he wouldn't
he wouldn't be the nominee. It's a rigged election. Y luego Doug Burgum, otro lamebotes de Donald Trump, que él dice: señor presidente, quiero anunciar también que estamos prohibiendo los molinos de viento en los Estados Unidos. Pete Hegseth, el secretario de Defensa, ha presentado un informe que dice que los molinos de viento son, y ojo, por favor, una amenaza para la seguridad nacional. Señor, este es el régimen más payaso que jamás hayamos visto. Miren, por favor. Yeah, what do you want to do on that, Doug? Well, I think I want to say, first of all, absolutely positively, the construction of these wind towers have an effect on fisheries. We've had multiple roundtables between NOAA, which is part of Commerce, and Interior, which manages all of the offshore leasing. So plenty of evidence that destroys fishery. Number two is marine mammals, which Howard has in NOAA. It's affected. We've had more whales wash up on shore during the construction of these offshore things. So it's not great for marine life, not great for fisheries. We also have the report from Secretary Pete Hegseth, which conclusively this is a national security threat, and we should understand this was thrown out by the Democrats and said no, it's not. It can't be a national security. They're just making it up. Luego dice alguien que estaba allí tipo: ¿y adivinen qué? El precio de la langosta ha subido mucho. Miren, por favor. Up to UFC. Anybody else? You guys okay? Another thing Take too, some- the price of crab has tripled for us, so we're not getting that competition from other countries, which is from Explain that. Go ahead. Russian product, for example. So tariffs, and Not coming in the country. our price just skyrocketed, and it sells. People buy it. It's all U.S. and Do you that's want to your- have product coming in from So, in other words, at the dock, we received triple the amount of what we've seen in the past. So the demand is there, and people buy it. So, Okay. yeah. Y luego vuelve a hablar de Irán. Un reportero dice: entonces, ¿cree que habrá un acuerdo este fin de semana? Y Donald Trump responde: pronto ya lo verán. Miren, por favor. On Iran, Go ahead. Mr. President, on Iran, how confident are you that there will be a signing this weekend? Because you have come close to sealing a deal, but at the last minute it has fallen apart. And It'll be soon. Maybe this weekend. has the Supreme Leader approved this deal, sir? I understand the answer is yes. And when this deal is signed, is the United States going to immediately lift the blockade? Yes, that's true. That's part of the deal. And just And one. you'll have oil prices dropping like a rock. And sir, have you actually secured an agreement on the discussions about the nuclear material and the nuclear negotiations? Yes, Has Iran? conceptually on that, and nobody's getting close to it because it's buried under a mountain, basically. Those B-2 bombers. Mr. President, just to But has Iran committed to not pursuing a nuclear weapon, or will there be more negotiations on that down the They will line? not have a nuclear weapon. They've agreed to that. There will be no, which is the whole reason, which is a big part of the reason. Is that maybe going the to be in your biggest. agreement, sir? They will not only not have, they will not purchase, develop in any way, in any way, shape, or form a nuclear weapon. They will not have a nuclear weapon. Y luego Donald Trump firma una orden ejecutiva sin sentido que no tiene poder real, pero que finge que es una ley y dice: ven lo que estoy haciendo aquí. Biden no podría hacer esto. Yo puedo firmar como Biden nunca lo hizo, lo cual no tiene sentido, pero miren. No auto pen? I don't want an auto pen. Can you believe 94% signed by an auto pen? Can you believe that? I think it's higher than 94%. The only one that was definitely signed by him that we know of, you know what it was? It was his son. It was his son. His son, that was the only one. You could tell, you know why? Because his signature was horrible. She was a real beauty, that one. De acuerdo, bueno, ¿qué ritual de humillación tan grande nos ha hecho pasar este psicópata, este sociópata? Katie Pang y Allison Hill, ya saben, son comentaristas de un canal de internet que habla de política. Ellos se llaman Made in Touch y le están poniendo varias demandas fuertes a Donald Trump, el presidente de los Estados Unidos. No se pueden perder esto porque exigen la liberación completa y sin censura de los archivos de Jeffrey Epstein, incluyendo los que involucran a Donald Trump, y están cuestionando el fondo de dinero negro que Donald Trump creó. Todo mientras que enfrentan posibles represalias. Les voy a explicar esto paso a paso de forma clara y sencilla para que entiendan qué está pasando exactamente y por qué están haciendo esto ahora. Y cómo esto podría realmente abrir la puerta a más transparencia que el gobierno evidentemente no quiere dar.
A veces, los periodistas tienen que cruzar la línea, llenar el vacío y presentar demandas contra la administración de Donald Trump cuando nadie más lo hará. Allison Gill, de Mueller, y Katie Pang no solo se enfrentaron a la administración de Donald Trump desde el punto de vista del comentario y el análisis legal, sino que ir donde nadie más ha ido antes y presentar demandas mientras que son comentaristas y analistas políticas al mismo tiempo. Yo he presentado en algunos asuntos que involucran a políticos famosos y necesidad de obtener acceso a información en una demanda pública. Eso es diferente a que yo sea el demandante en un pleito, ¿verdad? Pero estas mujeres realmente dieron pasos de verdad y creo que van a encontrar fascinante la discusión que tuvieron. En particular, preguntas que se les hicieron suertemente sobre la decisión que provocó el tiroteo o persecuciones. Creo que van a quedarse fascinados por lo que terminaron diciéndole al periodista que las estaba entrevistando. Dijeron que, a menos en lo que respecta a la demanda de Katie Pang para intentar obtener el resto de los archivos de Epstein, en un formato sin censura, incluidos aquellos contra Donald Trump, incluidos aquellos en idiomas extranjeros, sobre una red de tráfico internacional de tráfico sexual infantil. La demanda de Addison Gill en el Distrito Sur de California sobre el fondo de dinero negro que Donald Trump ha intentado crear y su argumento de que tipo, oye, el gobierno está otorgando fondos sobre personas que han sido víctimas de la instrumentalización de un presidente. Bueno, yo fui víctima de Donald Trump, ¿verdad? Su carrera de 11 o 12 años en la administración de veteranos fue destruida bajo Donald Trump. Ellas tuvieron una respuesta muy interesante. Permítanme mostrárselas, por favor. I have the last word on that, but you're right. It is kind of interesting that nobody in mainstream media, with regards to the Epstein Files Transparency Act, brought a lawsuit. You would think they'd have the financial wherewithal and the bigger corporate ability to be able to withstand the heat. Of course, I thought about it because I have a family. I have, I like doing what I am doing. Some factors, for example, have been so far, what has been the reaction from DOJ? Have they been particularly virulent in the way they've responded? Who is the prosecutor that's on my case? Who's responding? I mean, these are things that you would always think about as a trial lawyer, but I think have a little bit more moment now because of what's happening. But I will say something that's been very interesting. Unlike the other stuff that I do on Katie Fang News or, whatever on social media, etc., this particular lawsuit and my role as a plaintiff hasn't generated the type of vitriol that I normally get. Like I get the death threats, I get the horrible racist, gender, sexist stuff all the time. It's very boring because it's all the same shit. None of it's original anymore. But the thing is, I have not heard from a single MAGA Republican who's been like, you dumb biatch, what are you doing with your lawsuit? Like, it has been like crickets, which in my mind, I think sends a very clear message to me, which is people want to know. Regardless of your party affiliation, they have a very, very invested interest in finding out what is behind those black redactions on those papers. And so I have been pleasantly surprised to see that has been at least the public response. Yeah, well, let me piggyback off of what Katie said. Same, Katie, like you're not seeing the vitriol because we're kind of all on the same side when it comes to the Epstein files. Nobody likes this slush fund either. Y creo que es fascinante lo que ellas están argumentando. Lo que su argumento es que es con MAGA, es que hay simplemente algunas cosas que no se pueden lograr que hagan. Ellos no van a apoyar en última instancia a un traficante sexual infantil y quieren que los archivos de Jeffrey Epstein sean liberados. Y por eso, bueno, están molestando tanto a Katie Pang de la manera que se habrían pensado. Y la misma cosa para Allison Gill, cuando se trata del fondo de dinero negro, el cual es universalmente odiado. De hecho, le pregunté a Katie en particular y luego a Allison, ¿por qué presentaste el caso? Y estás preocupada por sus implicaciones en tu carrera. Y ella tuvo una gran respuesta. Miren, por favor. Congressman Ro Khanna and Tom Massey was a spectacular move. I thought it was a wonderful example of bipartisan strategy, and it was going to inure to the benefit of the victims and survivors who are continuously cheated to have justice and transparency, which they are owed and which they deserve. And I understood the judge's ruling in that instance in the Southern District of New York that jurisdictionally there was no standing for Congressman Massey and Khanna,
And more specifically, the law itself, the Epstein Files Transparency Act, explicitly did not provide for an enforcement mechanism. Now, we've talked about the fact, Mike, that Congressman Khanna has said that part of the reason why you don't see a private right to a cause of action in the Epstein Files Transparency Act is it never would have gotten across the finish line with bipartisan support. There was an articulated concern by Republicans, of course, that if you had given that particular enforcement mechanism in the law, that a slew of lawsuits would have ensued, but appropriately so, let's be honest, right? I mean, any victim or survivor who had their name illegally outed and had their confidential information illegally outed should have recourse against this Department of Justice and this government. So when the special master effort failed, and again, not for any lack of effort, but simply because there was no jurisdiction by this judge that had been presiding over Ghislaine Maxwell's criminal case, I thought to myself, there's got to be another way to be able to get there. And then I am being represented by the Public Integrity Law Project, which is Brendan Ballou and Sam Ward-Packer. And it's been great to be able to work with fellow trial lawyers to say, look, we know where we want to go. How do we get there? Y la misma cosa para Alison Hill, ya saben. ¿Por qué lo hice? Es casi como decir que había un vacío que necesitaba ser llenado y contra lo que sea que él pudiera hacerme. Este caso necesita ser presentado. Aquí está Alison Mueller hablando sobre este mismo punto. Miren, por favor. Well, first of all, thanks for having me on Legal AF. I'm a huge fan of everything that you do, and I think that your work is so very important in this political climate. So thank you for all of that. It started out as sort of a tongue-in-cheek me filing a claim against the slush fund because I had been weaponized against in the first Trump administration when the government decided to investigate my Mueller, She Wrote podcast. And eventually that led to me being removed from my public service job at the Department of Veterans Affairs after over a decade. And when I put that out, because I was specifically asking for $8.647 million in that particular claim, it went viral. And I was contacted by the Public Citizen Litigation Group saying, because you're an interested party and, we're interested in, perhaps providing comment or requiring notice and being able to provide comment as an interested party, would you be interested in a procedural type of a lawsuit as a plaintiff? And I said, absolutely. I already have open litigation against the government for my removal from my position. And I said, well, if I'm an interested party and there's something I can do to help stop this slush fund or at least question how it was being established. Ahora bien, lo que me parece fascinante es que los ataques no han estado llegando de forma rápida y furiosa contra Alison y contra Katie. De hecho, ni siquiera se escucha un comentario. Quiero decir, sé que la secretaria de prensa está allá afuera por licencia de maternidad, pero no se escucha en absoluto ningún comentario de ataque de la integridad o en contra de la integridad de Katie o el cartel de Alison. Porque realmente no pueden. Y creo que hay tal vez incluso un respeto a regañadientes por parte de la propia Casa Blanca y de los abogados del Departamento de Justicia hacia estas dos periodistas, de una manera que no se está viendo. Por ejemplo, en el caso de Don Limon, quiero decir, todos conocemos a Don Limon. Don Limon estaba haciendo su trabajo muy bien en ese TPU, en una iglesia, cubriendo durante el ataque a la comunidad por parte del ICE. La Guardia Nacional, principalmente el ICE, por orden de Donald Trump, está procesando y estoy seguro de que en el futuro presentarán una moción para desestimar por acusación vindicativa. Pero pueden ver cómo molestaron a Don Limon por el procesamiento una y otra vez. Aquí hay un clip del gobierno atacando a Don Limon. Miren, por favor. So this is what the people are trying to protect, because all ICE wants to do is get them out of our country. Bring them to prisons and jails and mental institutions from where they came. That's all they want to do. They're patriots, and they have to be abused by guys like Don Lemon, who's a loser, lightweight. I saw him the way he walked in that church. It was terrible. I have such respect for that pastor. He was so calm. He was so nice. He was just accosted. What they did
in that church was horrible. Sin embargo, no se les ve haciendo eso en contra de Katie o en contra de Addison, porque creo que hay una aceptación universal por parte del público de que los archivos de Jeffrey Epstein necesitan ser liberados. Ahora bien, también en estos videos van a ver a Brendan Berry, quien es el abogado de Katie, hablando de su caso por un momento. Su caso cada vez se está calentando más. De hecho, va a haber una audiencia para el 30 de junio con el juez Sullivan. Ella presentó su escrito en el cual señaló que Todd Blanche efectivamente admitió que violó la ley de transparencia de Epstein, no presentó documentos, nunca lo abordó y tampoco abordó pruebas claves en el caso. De hecho, miren esta entrevista que tuvo un tipo de Media Stouch con Brendan Berry. Miren, por favor. It's just incredible. And again, credit goes to my colleagues, Sam and Emily, who are the primary drafters on that brief. But as you said, we have moved for a preliminary injunction seeking pretty straightforward relief where there are these various categories of information where it is just obvious that the government is breaking the law here. And the administration, in its response, didn't even try to justify it. They didn't say that they were complying with the law. They just said that Katie is not the kind of person who can sue here. And just as a matter of black letter law, they are wrong on that. So it's very clear that when the government breaks the law and fails to disclose information that it's supposed to, the people who benefit from that information have the right to sue. And so you have case after case where journalists or public interest groups are saying, look, the government said that they were going to disclose something. They never disclosed it. We have the right to sue. Así que supongo que al final del día, y el punto central aquí es que a veces en esta era, especialmente cuando se trata de periodistas independientes, tienes que cruzar la línea y presentar demandas con valentía sobre las historias y temas que cubres para ganarte la vida. Esa es una de las, supongo, ventajas de la vida de periodista independiente que ustedes, nuestra linda audiencia, nos han proporcionado gracias a su generosidad, ya saben, dándome su tiempo, dándome su espacio de verme al menos 10 minutos al día. Porque no hay manera de que Katie Pang en MSNBC o MC Now o lo que sea, fuera capaz de alguna forma o de alguna manera ir con sus jefes o con sus editores jefes o su productor y decir, ya saben, voy a demandar a Donald Trump. Ella misma se habría cancelado en ese mismo momento y le habrían mandado a hacer las maletas y le habrían echado patitas a la calle. Pero esa es también la diferencia entre, ya saben, ser un periodista normal y ser un periodista independiente. Y ya que estamos hablando de esto, amigos, en este canal, como ustedes saben, yo soy solo, no tengo más personas trabajando por ahora, aparte claramente de las personas que me editan los videos y las personas que me ayudan con los guiones, a encontrar información, claro, pero no hay más personas que salen a cámara y créanme que trabajar de esta forma, por más que es agotador, por más que toma mucho tiempo, la verdad, y empezar a hacer esto solo fue un reto inmenso para mí porque me tocó aprender a hacer cosas que yo no sabía hacer, sin contar que el idioma fue una barrera inmensa que al principio me costó más entender, porque claramente lo hablaba, pero a la hora de analizarlo, a la hora de tratar de traducirlo o de explicarlo en español, me complicaba porque habían ciertas cosas que no entendía. Gracias a Dios ha pasado más de un año, el día de hoy ya todo se ha vuelto mucho más sencillo, tenemos un equipo más grande y ustedes me pueden ver diariamente como lo hacen, 7 veces al día de hecho. Para mí esto es un sueño, para mí esto es increíble, es algo que nunca pensé. ¿Saben qué es lo que más me gusta de esto? Que puedo compartir con mi gente hispanohablante, que son ustedes, personas que hablan español, personas que probablemente no ven noticias en inglés porque primero muchas veces no le ponen subtítulos y segundo saben que están sesgados por estos republicanos. Así que me encanta saber que les puedo informar noticias reales en este pequeño espacio que es, bueno, mi canal, su canal, José Alvarado, que tenemos 67,000 seguidores si no me equivoco. Saber que los puedo informar diariamente me llena la verdad. Y antes de irme los quiero dejar con este pequeño clip para que sepan también qué está pasando realmente. Miren, por favor. Thank you for having me on. I think you're absolutely right. There are, unfortunately, today probably a number of commenters who could claim to be victims of weaponization and lawfare, but Allison did step up to be a plaintiff in this case. It is different and somewhat refreshing to have a client who is familiar with explaining what could be a very dry procedural issue in a way that hits home to regular folks about why this is important. I suppose the normal listener here is not steeped in the Administrative Procedure Act, but it's the basic. But it is a basic check on governmental power, and it is designed to prevent agencies from just exercising raw power by fiat to implement new programs or adopt new rules. And so that, Allison is someone who
is impacted by the decisions that the Department of Justice will make with respect to this anti-weaponization fund, what they call the anti-weaponization fund. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, entró en un pánico de medianoche publicando desesperadamente en redes sociales, y no se pueden perder este video porque suplicó que expulsaran a Jamie Raskin, el congresista demócrata que lideró juicios políticos anteriores en contra de él, mientras que teme un nuevo impeachment en el 2027 y celebra un supuesto acuerdo con Irán que suena más a una rendición. Les voy a explicar paso a paso de forma clara y sencilla por qué Donald Trump está tan asustado, qué revelan sus publicaciones nocturnas y cómo esto muestra su debilidad total. Donald Trump estaba en pánico, esto fue hace varios días, como a las 2:05 AM, temiendo un nuevo juicio político que se vendrá en el 2027, si los demócratas toman el control de la Cámara de Representantes. Y cuando esto suceda, publicación tras publicación en las redes sociales, Donald Trump llamando a los republicanos, por favor expulsen a Jamie Raskin ahora mismo, y él ya me ha hecho juicios políticos antes y tenemos que detenerlo antes de que me lo haga otra vez. Donald Trump sabe que se acabó, sabe que muy pronto él y los republicanos de MAGA serán borrados por un tsunami azul, ya saben, un tsunami demócrata, y estuvo publicando con pánico toda la noche hace varios días, y esto ocurre la misma noche, entrando a la mañana en la que Donald Trump anunció al mundo que iba a aceptar todo el marco de referencia de Irán, una vez más en lo que respecta a esta guerra catastrófica e ilegal que Donald Trump y Benjamin Netanyahu comenzaron. Donald Trump publicó el siguiente mensaje y luego republicó a Mark Levin una y otra vez: vete a dormir, Donald, vete a dormir. Esto es lo que escribe. Jamie Raskin, un perdedor en la vida que trabajó incansablemente durante mi primer mandato para destruirme y fracasó miserablemente, desperdiciando el dinero, el tiempo y el esfuerzo del país, garantiza intentar hacerlo de nuevo. A pesar de una de las presidencias más exitosas de toda la historia, el último que fue a por mi juicio político fue un alma patética, Al Green, quien acaba de perder su contienda por una avalancha ante un candidato desconocido, pero en mi opinión, uno que tenía más talento que Raskin. Pasó tiempo en el comité no selecto de piratas políticos y matones, y fue rechazado en eso. ¿Quién lo rechazó? Tú y tus amigos idiotas MAGA, al igual que ha sido rechazado en el juicio político y en muchas otras cosas. Si Joe Biden no le hubiera dado un perdón, estaría en la cárcel en este momento. Debería de hacerse algo con personas como esta, que hacen cosas malas, pero siempre terminan perdiendo debido a su comportamiento ilegal y sin escrúpulos, y dañan claramente a nuestro país en el proceso. Estoy de acuerdo con Mark Levin cuando dice: expulsen al vago, expúlsenlo ahora. El Congreso nunca podrá ser más grande con personas como esta, que sufren masivamente del síndrome de derribo de Donald Trump, emitiendo su voto de oigan, Donald Trump, y luego republica a Mark Levin de Fox. La Cámara debería de activar el proceso de expulsión contra Jamie Raskin. ¿Por qué vas a activar el proceso de expulsión en contra de Jamie Raskin? Jamie Raskin está liderando un complot para someter al presidente a un juicio político si los demócratas toman la Cámara. Lideró a los 2 juicios políticos anteriores contra el presidente. Ha presionado por su renuncia en el pasado. También estuvo involucrado en adicionar la 14ª enmienda para prohibir al candidato Donald Trump en las boletas electorales. Se opuso a los votos del colegio electoral para Donald Trump en la primera elección y fue miembro del comité del 6 de enero de Pelosi, que entre otras cosas destruyó registros antes de que el Partido Republicano, el GOP, tomara el control de la Cámara. Pausa. Ellos no destruyeron registros. Eso es literalmente lo que el Departamento de Justicia de Donald Trump está haciendo. Los archivos del juicio político del 6 de enero están ubicados en línea. Cualquiera puede acceder a ellos. A diferencia de todos ustedes en el DOJ, bueno, el DOJ de Donald Trump, que está muy literalmente purgando y borrando información sobre los insurrectos del 6 de enero de los registros públicos, Mark Levin continúa diciendo: y Donald Trump estuvo republicando esto toda la noche. Los republicanos deberían de moverse para expulsar a Jamie Raskin de la Cámara si puede continuar abusando de nuestro sistema constitucional, socavando el proceso y socavar el proceso electoral. Irónico, ya que él culpa a Donald Trump y a los republicanos de hacerlo. Habiendo liderado cada esfuerzo descrito anteriormente, luego tomar las medidas necesarias para acusarlo bajo la cláusula de expulsión, porque no puedo pensar en otra manera de contrarrestar este tipo de abuso de la cláusula de juicio político por parte de Jamie Raskin y los demócratas. Esto es lo que Donald Trump estuvo haciendo todo el tiempo hace varios días, toda la noche, toda la mañana, toda la madrugada. También ha estado trabajando ahora con los republicanos de MAGA para hacer que aprueben una resolución que anule simbólicamente sus 2 juicios políticos anteriores. No puedes deshacer tus juicios políticos, pero él solo quiere que la Cámara apruebe una resolución diciendo que, bueno,
deshacen sus 2 juicios políticos anteriores, a pesar de que eso no es algo que se le permita hacer. Y esto se filtró a Wall Street Journal y Donald Trump quiere que sus aliados en la Cámara puedan simplemente aprobar una resolución simbólica para decir que los juicios políticos realmente no contaron. Y no va a funcionar así. Y por cierto, tiene a Al Green en mente por el juicio político. Así que voy a hacer otro video sobre esto. Pero Mike Johnson cerró el Congreso nuevamente. Todo esto por otras 2 semanas. Suena como un déjà vu, ¿verdad? Lo está haciendo de nuevo. Está cerrando el Congreso por 2 semanas. Esto es después de que la extensión de la sección 702 de la FISA fuera rechazada por 19 republicanos y no pasara en la Cámara de Representantes. Y en el Senado dijeron, a menos que se deshagan de Bill Evanina como el director interino de la ODNI, la Dirección de Inteligencia Nacional, no vamos a apoyar ninguna extensión de estas búsquedas en la FISA sin orden judicial. Bill Evanina va a usarla y abusar de ella para obtener registros de los estadounidenses. Eso es lo que están diciendo, así que esto es lo que Al Green expuso en lo que fue el pleno. Él fue el último orador antes de que Mike Johnson de MAGA cerrara el Congreso y esto fue lo que dijo. Miren, por favor. So because you have no shame in you, Mr. President, I would call to your attention that while I am unbought, unbossed, unafraid, and unelected, censured but not silenced, Mr. President, there is still a countdown to impeachment. And Mr. President, it is just a matter of time. Your day of reckoning will come. Someone is going to stand in the well of this House of Representatives and is going to introduce articles of impeachment against you, and these articles are going to pass in this House of Representatives. Before that person does it, however, I believe that there will be someone who will introduce articles to lay the foundation for the actual articles that will later on pass the House of Representatives. There's always someone who lays a foundation for things. Foundation was laid at the Edmund Pettus Bridge for the Voting Rights Act of 1965. Foundation was laid to eliminate invidious discrimination in busing, on bus lines, when Rosa Parks took a seat and ignited a spark that started a civil rights movement. So someone's going to lay the foundation. And Mr. President, you should know you will be impeached again. You will be 3 times impeached. Mr. Speaker, with that said, I, Al Green, a proud, unbought, unbossed, unafraid, unelected, truly liberated Democrat, I yield back the balance of my time. Ahora, Donald Trump está hablando de expulsar a Jamie Raskin y está teniendo estas pesadillas sobre su juicio político que tendrán lugar en el 2027. Poco después, unas pocas horas después de hecho de que celebrara esta conferencia de prensa en el despacho Oval, donde dijo que habría hecho un trato con Irán, que habría aceptado el marco de referencia de Irán y que Estados Unidos ya se va a ir. Aquí está lo último sobre lo que se le filtró a Barack Rabbit. Su taquígrafo personal, un diplomático de uno de los países mediadores que revisó las cláusulas del borrador actualizado del acuerdo con Barack Rabbit. Dijo que, cita, Estados Unidos e Irán han llegado a un acuerdo sobre el texto del trato, pero admitió que aún se requiere la aprobación final. Sin embargo, aviones de la Fuerza Aérea estadounidense despegaron hacia Europa hace unas noches con equipo en preparación para la posibilidad de un viaje del vicepresidente J.D. Vance a una ceremonia de firma en Ginebra en los próximos días. ¿Por qué no vas tú para allá, Donald? ¿Por qué no vas tú? Dices que vas a ir a la reunión del G7. ¿No estás orgulloso de tu acuerdo? Claro, quieres que lo haga J.D. Vance, ¿verdad? Para que cuando la gente diga que básicamente te involucraste en esta guerra catastrófica y luego le entregaste todo a Irán cuando nunca tuvimos que haber estado involucrados en esta guerra y perdimos la guerra. Así que por supuesto que sabíamos que ese iba a ser el resultado. Por eso quieres que J.D. Vance, el vicepresidente, esté allí. Por cierto, hace varias noches también, según Fox y otras fuentes, Irán atacó barcos en el estrecho de Hormuz que intentaban salir e infligir y romper el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Irán utilizó ataques con los drones de un solo sentido para detener estos barcos y evitar que pasaran el control iraní sobre el estrecho de Hormuz. Es como un último esfuerzo de Donald Trump. Saquemos los barcos e Irán responde, no, no, no. Además, la Fuerza Aérea iraní llevó a cabo otra patrulla sobre el oeste de Irán, como explica AMK Mapping, cerca de la frontera con Irak. ¿Hace qué? Esto fue hace pocos días. Eso fue hace unas noches, de hecho. Esto continúa siendo un hecho
almuerzo regular casi diario para ellos, y como dice esta cuenta, lo están haciendo sorprendentemente bien para ser una fuerza aérea supuestamente destruida por completo y derrotada, según Donald Trump. Luego tuviste a Benjamin Netanyahu salir con una declaración y Benjamin Netanyahu dice, sí, no soy yo. Aparte, este acuerdo hasta aquí. Donald Trump habló hace unos días con Benjamin Netanyahu sobre el memorando de entendimiento emergente, aunque Israel no es parte del memorando de entendimiento. El primer ministro expresó su agradecimiento por el compromiso de Donald Trump de que el acuerdo final al término de las negociaciones incluiría la eliminación del material enriquecido, el desmantelamiento de la infraestructura, la limitación de la producción de misiles y el cese del apoyo de Irán a sus representantes terroristas en la región. Sí, no va a pasar. Eso no es lo que va a pasar. Y como están hablando de esto algunos de los profesores más reconocidos en esta área de la experiencia. Primero, el profesor de la Universidad de Chicago, John Mearsheimer, así es como él lo describió. Miren, por favor. The point is that we're checkmated, and Trump fully understands that. And he also has to understand that he's got to shut this thing down. This just can't keep going on for economic reasons. A continuación quiero compartir con ustedes al profesor Pape, también profesor de ciencia política allá en la Universidad de Chicago, así es como describió que Irán tiene ahora la máxima ventaja. Miren, por favor. We're about to enter the period of maximum leverage for Iran. That hasn't started yet. See, when we hit the oil inventory cliff, as we're going to do in the middle of July, end of July, August 1, that means when our inventories go down, Iran's leverage goes up and will stay up through the midterms and probably a bit beyond. So that is why there's very little chance Iran's going to cut a deal right now. Why would it cut a deal when its leverage is about to grow? Everybody knows it's going to grow. President Trump can talk down oil prices only for so long. Once that oil inventory dries up here at the end of first week of August, as all the world's experts, the actual experts, are predicting. And I just spent 4 hours with them last night at the University of Chicago. They flew in from around the world. That is really going to hit, Laura, August 1. The only debate among the experts is it July 25 or August 7. Oh, wow. That's the actual debate. And look at that from Iran's perspective, Laura. That means they just ride this out, and then if they want to do damage to Trump, real damage to Trump, you let those gas prices go from 6 to 7 to 7.50 sometime in September 30th. Now you're talking real. This is what I think Iran's looking for. Y por supuesto que tienen la máxima ventaja contra el tipo en el despacho Oval que continúa quedándose dormido durante las conferencias de prensa con la que tuvo hace unos días. Miren, por favor. 50% of the country's seafood. Luego, cuando no se está quedando dormido, estaba elogiando el liderazgo iraní, encontrándolos muy racionales y muy fáciles de entrar. Gran fan de ellos. Miren, por favor. I really believe it's a regime change because I find these people to be much more rational than the people that are no longer with us. We knocked out the first team of leadership, the second team of leadership. This is a different group, this is a different level, and I think it's frankly a smarter level, and it's a level that has reason. And they've all approved the deal. Everybody's approved the deal. Now we'll get it finished up and hopefully that'll be done. Y luego, por supuesto, el secretario de Defensa, presentador fracasado de Fox, ex presentador fracasado de Fox, un tipo fracasado de una organización militar sin fines de lucro, Pete Hegseth. Esto es lo que Pete Hegseth estaba diciendo. Como dice Brian Krassenstein, esto resume qué tan exitosos han sido en Irán. Miren a Pete Hegseth tratando de hacer un poco de prensa de banca o press de banca justo aquí. Miren, por favor. 47, 44, one more! 35, let's go, push! Somebody get in here! Como escribe AJ Pérez, alguien sabía de antemano que Pete Hegseth necesitaba algo de ayuda, así que pusieron topes a cada lado de la banca y él no los usó, por lo que consiguió un montón de repeticiones a medias. Y esto fue expuesto cuando alguien gritó todo hacia abajo, o sea que baje todo. Espero que ese héroe permanezca en el régimen del espectáculo de payasos del Departamento de Defensa, hablando de lo cual una película de zombies de Six Flags frente a la Casa Blanca del Six Flags patrocinada por
But like, así es como se ve la Casa Blanca en este momento. No puedes inventar estas cosas. Está más allá de la parodia, como la pelea de la UFC, que les dije que para mí parecía una película distópica de zombies o un Six Flags en bancarrota. Eso es lo que parece la Casa Blanca, o mejor dicho, lo que parecía con este evento de las peleas de la UFC ahí. Voy a hacer un video de esto, así que espero que lo vean, donde voy a hablar de todas estas cosas que pasaron en la pelea del UFC de la Casa Blanca y todas estas tonterías que estuvieron pasando durante el cumpleaños de Donald Trump. Mike Johnson, el presidente de la Cámara de Representantes, cerró la Cámara por casi 2 semanas después de que 19 republicanos se rebelaran en contra de él. Tienen que verse todo este video porque incluso miembros de MAGA como Nancy Mace, la congresista republicana, lo están denunciando públicamente junto con Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, mientras que Donald Trump entra en pánico por un posible juicio político en el 2027 y exige, ojo, exige expulsar a Jamie Raskin, el congresista demócrata. Les voy a explicar todo esto paso a paso y de la forma más clara y sencilla para que entiendan qué está pasando con esta división interna en el Partido Republicano, por qué cerraron el Congreso y qué significa esta rebelión para Donald Trump. MAGA Mike Johnson, o Mike Johnson como quieran llamarlo, está en pánico absoluto y está cerrando la Cámara de Representantes. La Cámara ahora está cerrada por cerca de ¿qué? 3 semanas, 2 semanas. Esto es normal con Mike Johnson a estas alturas. Mike Johnson dejó el Congreso, dejó la Cámara totalmente desgraciada, después de que 19 republicanos, muchos de ellos republicanos de MAGA, votaran a favor de retener la aprobación, retener el voto para reautorizar la sección 702 de la FISA, la vigilancia sin orden judicial para presuntos activos extranjeros, que también arrasa con una gran cantidad de contenidos y comunicaciones de los estadounidenses. 19 republicanos votando en contra de una extensión a corto plazo de la FISA, la cual Mike Johnson llevó al pleno, y ahora Mike Johnson ha cerrado la Cámara, mientras muchos republicanos de MAGA lo están denunciando públicamente. Están denunciando a Donald Trump, tienen a Nancy Mace. No se puede ser mucho más MAGA que Nancy Mace. Ella va y dice: moriré con gusto en la colina que procesa depredadores, asesinos, y p***os. Por supuesto, dando a entender que Mike Johnson y Donald Trump están involucrados en una red de protección de p***os. Nancy Mace también dice: la gente me sigue preguntando, ¿te vengarás de Donald Trump por terminar con tu carrera política? Ella se postuló para gobernadora de Carolina del Sur y quedó en último lugar. Y va y dice: la respuesta es sí, me uniré a la cifra de desempleo en enero, ya que Donald Trump prometió empleos, empleos y empleos, pero ha traído, como saben, una recesión de empleos. Además, en el lado del Senado, volveré con el Mike de MAGA en un momento. Tienen al senador John Cornyn, a quien Donald Trump arrojó a los lobos, destruyendo su carrera en Texas por optar por Ken Paxton, otro corrupto de MAGA. Cornyn dice lo siguiente: tras la pérdida en el Senado, Cornyn predice unos últimos 2 años miserables para Donald Trump en su primera entrevista extensa desde su derrota ante el desafiante respaldo por Donald Trump. Ken Paxton, un republicano de Texas, dijo al Senado que le esperaba un viaje lleno de baches, mientras él y otros ejercen una nueva libertad política. Cornyn dijo: él, Donald Trump, tendrá los 2 años más miserables de su vida en los últimos 2 años de su mandato. Creo que porque noviembre va a ser un desastre para él, va a ser una carnicería, y Mike Johnson sabe también esto. Mike Johnson, como todos sabemos, dio un receso de la Cámara. Se lo vio corriendo antes por los pasillos de la Cámara de Representantes. Manu Rahu intentó interrogarlo y decirle: entonces, ¿se da cuenta de que Donald Trump dijo que ama la inflación? Mike Johnson, usted también ama la inflación. Y Mike Johnson respondió: esos comentarios son sacados de contexto. Donald Trump dijo: me encanta odiar la inflación. Yo nunca dije no. Escuchamos lo que dijo. Mike Johnson es patético. Donald Trump dijo literalmente que ama la inflación. Eso fue lo que dijo Mike Johnson mientras estaba huyendo del edificio del Capitolio. Miren, por favor. The president said today, I love the inflation amid these high economic... I knew somebody was going to ask me that. It was totally out of context. You know what he was talking about. Is that the message that voters want to hear right now? No. The president is laser focused on the domestic economic situation. He is working to bring down prices. He is working to get the Strait of Hormuz reopened. We have passed legislation. He's used executive orders to get the cost of living down. What about the economic today? Everybody got their highest tax refunds they've had in their whole lives. They're getting greater paychecks. There's all sorts of great economic indicators, but there's still challenges, gas prices among them. So what he was saying is it's going to be great to have that number and compare it to what comes next when we get these situations resolved. That'll be a fun thing to consider and to compare. That's what he was talking about. Y los demócratas finalmente están tomando su ritmo, y eso está poniendo a James Comer sumamente nervioso. El congresista demócrata y miembro de mayor rango del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes
pronto a ser presidente del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes si los demócratas toman el control de dicha Cámara. Esto es lo que está haciendo el congresista García, solicitando formalmente que el Comité de Supervisión de la Cámara cite a los siguientes funcionarios de Donald Trump tras el bombardeo informativo del New York Times por parte de Maggie Haberman, el cual mostró cómo J.D. Vance, Susie Wiles, Tyler Budowich, James Blair, Caroline Leavitt, Steve Cheuch, Kash Patel, Dan Scavino y Stanley Woodward estuvieron trabajando diligentemente para encubrir el oscuro pasado de Donald Trump y para trabajar con Donald Trump en el encubrimiento de una red de manteniendo múltiples reuniones en la sala de crisis o la Situation Room, donde también discutieron temas tales como correos electrónicos que analizaban cómo las víctimas, sobrevivientes e individuos que estaban en los archivos decían que a Donald Trump le gustaba que le pincharan o que le pellizcaran los pezones y si debían de liberar estos correos electrónicos mientras que encubrían a otros correos electrónicos. No es broma, esa fue una discusión de esa sala de crisis. ¿Qué haces con estos correos electrónicos sobre Donald Trump y estos sospechosos? Y Donald Trump y los sospechosos con las víctimas y los sobrevivientes. ¿Y qué haces con Donald Trump diciendo que le encanta que le pellizquen los pezones? De esto estaba hablando J.D. Vance, les voy a mostrar justo aquí. El congresista García dice, los vamos a traer, háganlo ahora, háganlo en 6 meses cuando tomemos el control. Prepárense, que vamos a ir por ustedes. Ese es el mensaje de los demócratas. Miren, por favor. There's been now new bombshell reporting where we have learned, as you know, that J.D. Vance, the vice president, has been holding meetings in the Situation Room, which is used for national security purposes just to discuss Epstein and looking at ways at exonerating President Trump, coming up with strategy on how they're going to use Ghislaine Maxwell to clear Trump's name. And the vice president, for the very first time, is now implicated in part of this cover-up. He's meeting with Susie Wiles. He's meeting with Kash Patel. He's meeting with Todd Blanche. He's meeting with Pam Bondi. And so it is now important that we, at some point, this committee has to talk to the vice president. We have to talk to Susie Wiles. And none of us, before this reporting yesterday, had any idea that the vice president of the United States is holding Situation Room meetings to talk about Epstein files strategy and involved in this massive cover-up. And so, look, Todd Blanche is important. He clearly caused major damage. He's not released all the files, but the vice president has a lot to answer for. Why is he trying to use Ghislaine Maxwell to exonerate? Y luego tuviste al republicano de MAGA, quiero decir, ¿qué tan patético es esto? Esta es la defensa del republicano de MAGA, Troy Nehls. Mientras que la cámara se retira, él está como que, de acuerdo, Donald Trump es simplemente el más grande. Como que cuando salió del hospital siendo un bebé, sus padres estaban, wow, qué bebé tan especial tenemos. Esa es la defensa de los republicanos de cara a las elecciones de medio término. Creo que a los estadounidenses les va a parecer muy extraño todo esto. Miren, por favor. You know, I know we got this weaponization fund, but I think maybe we need to establish a fund for those that have Trump derangement syndrome and get counseling. Maybe we ought to provide some counseling for all the nut jobs out there that think Donald Trump is the worst thing. Donald Trump is the best thing to happen in this country in 100 years. He was born a very special baby. I bet you the doctor said, I can tell this is a very special baby. Ahora bien, una de las cosas que Donald Trump intentó hacer al estar desesperado, él y Mike Johnson coordinaron esto y sigo pensando que les está saliendo totalmente contraproducente. Anunciaron que Jay Clayton, quien actualmente es el principal fiscal federal en el Distrito Sur de Nueva York, se convertiría en el jefe de la OVNI. Ya saben, el director de la Inteligencia Nacional, pero el caso es que Bill Pulte, el corrupto tipo de fondos fiduciarios, no tiene una autorización de seguridad. Bill Pulte, quien está completamente descalificado para dirigir la OVNI, para ser el director de Inteligencia Nacional, está programado para ser el director interino de la OVNI en unos días, si es que ya no lo está, por cierto. Él intentó también entrar allí y decir a Tulsi Gabbard, tienes que irte. Y ella respondió, no me voy a ir hasta cuando sea necesario. Pero los demócratas están como que, miren, preferimos tener a Jay Clinton que Pulte, así que intentaremos acelerar lo de Clayton, pero no vamos a autorizar la FISA en el lado del Senado hasta que Bill Pulte se haya ido. No le vamos a dar a Bill Pulte acceso a la vigilancia de los Estados Unidos sin una orden judicial. No lo vamos a hacer, no confiamos en él con nada de esto en absoluto. Especialmente cuando Bill Pulte ha dicho que ahora va a trabajar con Donald Trump para desmantelar a la OVNI, despedir a todos y convertirla en un arma para Donald Trump. Ahora, simplemente lo vamos a hacer. Esto es lo que el senador demócrata Chris Murphy tuvo que decir. Miren, por favor. That's kind of out of the bag. And the question for Democrats is,
why on earth would we extend any of these capacities if they are going to be used by somebody, Pulte or someone else, to try to declassify classified records to hurt the president's politics? Y de nuevo, mientras que MAGA se ha dispersado, ya mientras MAGA está ahora de vuelta en sus distritos locales, porque están en otro receso, no trabajan bajo el mando de Mike Johnson. Donald Trump estaba haciendo un meeting telefónico virtual para Burns Jones, congresista republicano de MAGA, y esto fue lo que Donald Trump dijo a sus electores. Terminamos la guerra. Escucharon que la guerra se había acabado. A Irán le encanta el acuerdo. A todo el mundo le encanta el acuerdo. Más mentiras y comportamientos patéticos por parte de Donald Trump. Miren, por favor. And the country is doing really well. I don't know if you heard, but we ended the war with Iran today, and they have agreed never to have a nuclear weapon, something that we insisted on. That was the whole purpose. That was 95% of it. And they've done it in the most powerful way you can do it. So I just want to thank everybody. Y luego también tuviste a Donald Trump haciendo comentarios adicionales sobre, ¿ya escucharon qué gran acuerdo hicimos? La gente dice que el acuerdo es increíble. Todo el mundo va a volver a la casa pronto. Esto fue lo que dijo. Miren, por favor. And probably you heard that today we settled up with Iran. We made a great deal. There'll be no nuclear weapons. People will start coming home very soon. It's pretty much completed. We got everything we wanted. The big thing is there will be no nuclear weapons in Iran. That means not developed and not purchased. They had a clause they won't develop. I said, what about purchasing? They said, well, we didn't cover that. So 2 days later, they agreed to that too. We got everything we wanted. But he also helped Barry to deliver the largest working class. Y luego el congresista republicano Don Pagón, republicano de Nebraska, burlándose de Donald Trump. También permítanme compartir esto con ustedes. Miren, por favor. Are you concerned there may be some chicken little with how the president keeps saying peace deals are near or this is going to end? You know what I think? I've been studying these guys my whole life, Iran and Russia and China. It's been my life since I was 18, pretty much. And if you look too eager for a deal with Iran, they will abuse it. He is perceived, whether he's not, I don't know. He's perceived as wanting a deal too badly. And Iran's going to abuse you for that. And by the way, we should be keeping the pressure on Iran. They should be coming to us begging for a deal, not the other way around. Does taking Karg Island involve U.S. troops on the ground, and how does Congress move forward with that notion? Well, I don't know. I'm not the planner. I don't know if that's the plan or not. But we got to force them to want a deal with us, not the other way. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, está arrojando a Donald Trump a los lobos y posicionándose para el futuro. No se pueden perder esto porque filtró información sobre el encubrimiento de los archivos de Jeffrey Epstein, presionó por la próxima transparencia en la sala de crisis y ahora se distancia públicamente de las decisiones de Donald Trump en la guerra con Irán y de Benjamin Netanyahu. Te quiero explicar paso a paso y de la forma más sencilla que existe, cómo J.D. Vance está haciendo su movimiento mientras que Donald Trump se hunde y qué significa esta traición interna para el futuro de MAGA. J.D. Vance está arrojando a Donald Trump, como les digo, con los lobos. Justo antes de las elecciones de medio término, el jefe de gabinete de J.D. Vance acaba de renunciar hace unos días. Dice que se marchará un poco más adelante en el verano y ahora también hemos sabido que la inteligencia israelí parece tener a J.D. Vance en la mira. Además, la inteligencia israelí cree que J.D. Vance filtró información a Turquía sobre Benjamin Netanyahu y sobre Donald Trump. El Mossad está vigilando ahora los movimientos de J.D. Vance. Esto ocurre mientras parece que J.D. Vance ha estado filtrando información sobre la desastrosa gestión de Donald Trump en la catastrófica guerra en Irán y el catastrófico manejo de los archivos de Jeffrey Epstein. J.D. Vance parece estar al tanto de un tsunami que está a punto de golpear a Donald Trump y a MAGA en las elecciones de medio término. Y J.D. Vance ve a Marco Rubio intentando posicionarse para el 2028, aunque creo que cualquier lamebotas adulador de Donald Trump va a ser borrado del mapa en el 2028. Esa es simplemente mi opinión. Pero J.D. Vance creo que está intentando adoptar la postura ahora mismo de que él fue el tipo que quería liberar los archivos de Jeffrey Epstein. Él tenía el plan de máxima transparencia que fuera Donald Trump, Susie Wells, Pam Bondi, Todd Blanche, Marco Rubio y Pete Hegseth quienes lo arruinaron. Además, Pete Hegseth va a realizar una gira de entrevistas. Estará en The View, si no me equivoco, de una entrevista en CBS donde fue muy crítico con Benjamin Netanyahu. Donald Trump, por supuesto, es un lamebotas de Benjamin Netanyahu. Quiero conectar todos estos puntos para nosotros en este momento, así que repasemos esto. Solo echen un vistazo a este titular de aquí. Para mí, lo dice todo. Ahora, este es el tercer titular que vemos así en los últimos 45-50 días, el cual presenta a J.D. Vance como la voz que no quería ir a la guerra en Irán.
que fue J.D. Vance quien quería hacer un trato desde el principio, pero se lo impidieron Donald Trump, Benjamin Netanyahu, Pete Hegseth y otros. O que ahora el titular es este: J.D. Vance presionó por la máxima transparencia durante la crisis por los archivos de Jeffrey Epstein, según revela un nuevo libro. Y esto habla del nuevo libro del New York Times. Me pregunto, ¿quién habrá sido la fuente para este libro del New York Times? ¿Habrá sido J.D. Vance? Tal vez su jefe de gabinete. El libro se llama Cambio de Régimen. Está escrito por Maggie Haberman y el New York Times publicó un extracto que hablaba del encubrimiento de los archivos de Jeffrey Epstein por parte del régimen de Donald Trump y la historia de que J.D. Vance básicamente convocó al gabinete de Donald Trump a la sala de crisis cuando comprendieron que Donald Trump aparecía por todos lados en los archivos y que se le mencionaba de todas las formas y muy comprometedoras. Y J.D. Vance dice, muy bien, necesita máxima transparencia, esto es una crisis. Esto es realmente malo para Donald Trump. Necesitamos sacar toda la información. Hagamos también que Ghislaine Maxwell dé una entrevista con Tucker Carlson. Todos, eso es lo que realmente deberíamos hacer. De esta manera, ella puede hablar con Tucker. Luego tuviste a Todd Blanche, el fiscal general interino, y a otros diciendo, no vamos a hacer que Ghislaine Maxwell hable con Tucker Carlson. Vamos a hacer que hable, no sé, que mejor que hable Ghislaine Maxwell con Todd Blanche. Y luego, según este artículo, J.D. Vance estaba como que, bueno, miren, este es el asunto. Mucha gente sabe que Donald Trump está involucrado. Esto es lo que está en el libro, que J.D. Vance le decía a la gente en la sala de crisis, la habitación donde, así es como la describe el New York Times, el expresidente Barack Obama observó a los Navy SEALs ejecutar la misión impecable para capturar y quitarle la vida a Osama Bin Laden. Así que el escenario está listo. Reunión en la sala de crisis. J.D. Vance dice, esto es malo, tenemos que liberar esto. J.D. Vance dice, Donald Trump, sabemos sobre los correos electrónicos donde hay individuos hablando de tu fetiche con los pezones y que existen estos correos electrónicos y no deberíamos ocultarlos, Donald. Y luego tuviste, y no es broma, esto fue lo que pasó en la sala de crisis, Susie Waltz y otros se pusieron como no podemos liberar lo del fetiche de los pezones de Donald Trump. Esto va a ser vergonzoso para él. Y tenías a J.D. Vance como que simplemente liberen los correos electrónicos y muéstrenle todo a todo el mundo de que se puede acusar a Donald Trump, pero sí podemos mostrar todas las cosas. La gente ya sabe que Donald Trump fue hallado responsable de una agresión sexual en un tribunal civil federal. Saben que Donald Trump aparece en un audio diciendo que agarra a las mujeres por sus partes íntimas, porque claro, según él, si eres multimillonario, te puedes salir con la tuya. J.D. Vance estaba diciendo, todo el mundo sabe que Donald Trump entra a los camerinos de las mujeres de los concursos de belleza y dice que como él es el dueño de la empresa no pasa nada. Donald Trump dijo eso, así que ¿a quién le importa si estos mensajes dicen que está involucrado en cosas atroces y repugnantes? Será peor si lo ocultamos y luego nos atrapan ocultándolo. Y Susie Waltz y otros estaban como que no, tienes que ocultarlo, J.D. Vance. Tienes que ocultar mi oscuro pasado. Me refiero a lo que Susie Waltz le dijo a algunas personas sobre J.D. Vance. Algunos otros altos funcionarios se quedaron con la impresión de que J.D. Vance se había creído las teorías más oscuras sobre Jeffrey Epstein y los depredadores de la cábala ocultos dentro de la clase gobernante del país. Waltz le decía a otros que el presidente había demostrado ser un gran teórico de la conspiración. ¿Quién creen que le está dando esta información justo aquí al New York Times? Ahora, nos enteramos de que el jefe de gabinete de J.D. Vance va a renunciar. Está dejando la administración Trump. Jacob Reed, quien ha estado con J.D. Vance desde 2022, en su primera campaña exitosa para el Senado en Ohio, dice que se mantendrá cerca de J.D. Vance, pero que le están dando el despido y dejará la Casa Blanca en unas pocas semanas. Y como mencioné, J.D. Vance va a tener esa entrevista con The View en unos días y acaba de hacer esta entrevista, de hecho, con CBS, donde estuvo diciendo cosas críticas sobre Benjamin Netanyahu e implicando, por supuesto, el control de Benjamin Netanyahu sobre Donald Trump. Quiero decir, ¿qué creen que está haciendo J.D. Vance? ¿Cómo creen que se estaba posicionando? Esto fue lo que dijo J.D. Vance sobre Benjamin Netanyahu en CBS Sunday Morning. Miren, por favor. Do you believe the Prime Minister has made any mistakes in how he's worked with the United States on Iran? Look, he's certainly gotten some things wrong, but fundamentally, like what? Well, I think that those conversations sometimes are better left in private. But what I would say is that he's been a good partner. We're going to keep on working together. But where interests diverge, the United States is going to pursue the best interests of our nation, and that's how it's going to be. Aquí tenemos más de J.D. Vance justo aquí. Miren, por favor. How Prime Minister Netanyahu has handled his relationship with President Trump and the United States. Well, I think Prime Minister Netanyahu, look, he governs a country that has obviously been a very close partner of the United States. But even when we've been close partners, sometimes we have interests that are perfectly aligned, and sometimes we have interests that are misaligned.
And what I've seen with the prime minister is that he aggressively asserts the interests of his country. Sometimes that means we're on the same page, and sometimes it means that we're not. And I think that our job as an administration, and certainly what the president has done, has been very clear about what is in our best interest. We have to fundamentally be focused on what is in the United States' best interest. So they've been a great partner in a lot of ways, but we also have to focus on what is in America's best interest, and where that diverges, we unfortunately, for the Israelis, have to choose the side of the American. Y luego J.D. Vance se adelantó a Donald Trump y dijo, nos estamos acercando a este acuerdo con Irán. Creo que estaremos allí pronto. Miren, por favor. You say very close. How soon? Could the deal happen before the midterm elections? Oh, absolutely. No, I think we're going to know a lot before the midterm elections. Look, I think that the deal could happen in the next week, but the deal could also happen months from now. Ahora bien, también hemos estado informando que fuentes de la inteligencia israelí han acusado a J.D. Vance de filtrar el plan del Mossad de utilizar fuerzas kurdas contra Irán directamente a Erdogan, el líder de Turquía, quien luego presionó a Donald Trump para que se cancelara. La línea roja de Erdogan: ninguna fuerza militar kurda cerca de la frontera de Turquía. Donald Trump luego vetó la operación, así que obviamente el Mossad está intentando señalar a otros en los Estados Unidos que J.D. Vance respaldará a Erdogan en lugar de respaldar a Israel, y que J.D. Vance es alguien en quien no se puede confiar. Así que solo quiero que vean el tipo de guerras subsidiarias que se están librando detrás de la escena justo aquí. Y luego no olvidemos las cosas que J.D. Vance ha estado haciendo y diciendo en las últimas semanas. ¿Qué? Son 3 semanas, creo. Si quieren hacer a Estados Unidos grande, tienen que votar en contra del liderazgo de D.C. en este momento, cuando por supuesto Donald Trump y él son quienes lideran Washington D.C. ¿Qué tipo de mensaje está enviando? Por el contrario, estoy de acuerdo, desháganse del liderazgo actual, los republicanos de MAGA, pero no esté diciendo simplemente la parte comprometedora en voz alta. Miren, por favor. So, I'm not going to ask you to agree with us on every issue because that would be impossible. What I will ask you is, if you want to make America great, if you want to protect your jobs and hopefully build jobs in this beautiful factory, if you want to make our streets even safer, if you want to rebuild the American dream for the next generation, vote against the crazy leadership in Washington, D.C. Luego su mensaje para la gente es: sabemos que están sufriendo, pero piénsenlo bien. Hay personas en el mundo que están sufriendo más de lo que ustedes están sufriendo en este momento, así que en relación con otros, su sufrimiento no es tan malo como el de los demás. Ese es el mensaje que J.D. Vance dijo que todo el mundo debería de llevar a las elecciones de medio periodo. No parece que está hundiendo a Donald Trump intencionalmente ahora mismo. Quiero decir, ¿qué más puede decir? Pero esto es lo que estoy diciendo en voz alta. Miren, por favor. That we actually worked with a lot of our allies all over the world who are suffering from this, frankly, more than we are, because unlike the United States, where we've pursued an energy dominance agenda, you've got a lot of people all over the world who have focused on a lot of green energy scams, and they're hurting a lot more than we. Y luego va y dice: cualquiera que intente robar $1.000 millones del gobierno, eso es un robo para ustedes. Cuando por supuesto todos sabemos que Donald Trump le está robando miles de millones de dólares a la gente con cosas como su fondo de dinero negro. Miren, por favor. When somebody steals $1.4 billion from the Medicaid program, that is theft from you, and that's theft from people who deserve to be able to go see a doctor. When people steal billions of dollars from the Medicare program, that is theft from you, and it's also theft from the people who use the Medicare program to pay their bills. Y luego le dice a la prensa, él está como: ¿cuál es tu pregunta? ¿Cuál es su mensaje para los estadounidenses mientras la guerra de Irán impacta la economía? Él está, bueno, ahí supongo que tenemos mucho trabajo que hacer. Qué tontería, ¿verdad? Miren, por favor. Thank you, Mr. Vice President. My question is, what's your message to Americans as the Iran war continues to impact the economy, especially after yesterday's inflation report? Well, I guess my message to Americans is, we know that we have a lot of work to do in order to deliver on the prosperity that the American people deserve. Ahora, permítame recordarles también lo que Donald Trump estaba diciendo sobre J.D. Vance negociando un acuerdo con Irán. Él va y dice: si algo sale mal, si algo llegase a salir mal, adivinen qué vamos a tener que hacer. Vamos a tener que ir a culpar a J.D. Vance. ¿Ven lo que yo veo? ¿Qué está pasando ahora justo detrás de escenas? Miren, por favor. He's working on the deal, right? How's that moving? Is it okay? The big deal? You see it happening? So if it doesn't happen, I'm blaming J.D. Vance. If it does happen, I'm taking full credit. No, I think it'll be, I think it has to happen.
I think they're desperate. Esto fue apenas hace unas noches en los medios propagandísticos de Fox. Creo que tenemos una gran oportunidad de ganar las elecciones de medio término porque hemos cumplido cada una de las promesas y casi lo hace con un guiño en el ojo y un asentamiento con la cabeza. Miren, por favor. You go back historically, even when the country's been doing very well, midterms are pretty bad for the country or for the party that's in power. But I think we have a great chance. Number one, because the president has delivered on so many of his core campaign promises. But number two, it's because the Democrats can't seem to nominate normal people to ask for the American people's vote. Maybe normal people don't want to run as Democrats. That's the key. Por lo tanto, también creo que J.D. Vance filtró mucho de esto detrás de escenas al New York Times y que ha filtrado estos artículos también. Creo que sabe que cuando los demócratas tomen el control de la Cámara van a querer interrogarlo y creo que su plan es decir, bueno, podré tomar esto de una o dos maneras. Podrían jugar rudo conmigo o podrían presentarme y testificar ante los demócratas y dejarles saber qué pasó en la sala de crisis. Saben, como Pam Bondi se negó a responder o, bueno, no recordó supuestamente o apeló al privilegio ejecutivo, yo podría responder las preguntas como un reloj. El congresista demócrata García está como que, muy bien, vamos a tomarle la declaración a J.D. Vance y creo que eso era lo que J.D. Vance realmente quería. Observen lo que el congresista García dice aquí. Miren, por favor. Look, I think the fact that the vice president has clearly been so engaged in directing what's going on at the White House, the messaging, what the strategy should be around the Epstein files is actually really significant. The fact that Susie Wiles has clearly been more involved in this cover-up in the way that the White House has rolled out the Epstein files, the directions being given to Bondi, to Patel, I think is pretty stunning. And so what it does for us is it really, for me, ensures that we have to fight to get all of these folks in front of the Oversight Committee. The vice president has a lot of questions to answer. Susie Wiles has questions to answer. Clearly, members of the FBI at every level have to provide us with more information. And look, the former AG Pam Bondi, when we had her in front of us for an interview not that long ago here within the last couple of weeks, she said she wasn't involved. She didn't know what was going on. That's also clearly not true. She was involved in some of these meetings, sometimes by telephone, and is also a central figure in this. Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, entró en un pánico de medianoche y amenazó públicamente con hacer algo contra Jamie Raskin, el congresista demócrata, y no se pueden perder esto porque mientras que se revelan detalles alarmantes de su examen médico con 22 especialistas, y lo atrapan quedándose dormido en reuniones importantes, Donald Trump desata un caos furioso contra la 25ª enmienda y cualquiera que hable de su capacidad para gobernar. Te voy a explicar paso a paso, de forma clara y sencilla, qué está pasando realmente con su salud y por qué está tan desesperado y qué significa este arrebato para el futuro de su presidencia. Tengo un consejo para Donald Trump. Si no quieres que todo el mundo lo sepa o sepa lo loco que estás, deja de responder como un demente cada vez que alguien saca a relucir el hecho de que has perdido la cabeza. Cada vez que Donald Trump ataca a un reportero o un miembro del Congreso o a alguien de los medios independientes o tradicionales por discutir su deterioro cognitivo, sus problemas médicos o cómo su cerebro ya no funciona, por no decir que alguna vez lo haya hecho realmente, lo único que hace es atraer más atención hacia eso. Y eso es exactamente lo que Donald Trump acaba de hacer hace unos días con Jamie Raskin, a quien amenazó con un colapso de locura por la 24ª enmienda en la que nos vamos a adentrar y que es especialmente pertinente en este momento, ya que estamos viendo nuevos reportes sobre el historial médico de Donald Trump, cuál está siendo revelado accidentalmente por la Casa Blanca. Es un tema muy importante que necesitamos cubrir más y nos vamos a meter de lleno en esto antes de ver a Donald Trump amenazarlo por todo a causa de la 25ª enmienda. El historial médico de Donald Trump a sus ahora 80 años marca un récord alarmante a medida que aumentan las preocupaciones por su salud. Un reputado médico calificó la revelación de extraordinaria. Donald Trump, obsesionado con los récords, tiene uno que añadir a la lista, pero este no es muy halagador. El presidente de 80 años pasó 3 horas en el Centro Médico Militar National Walter Reed en Bethesda, Maryland, el 26 de mayo. Salió de ahí después de haber sido pinchado y examinado por unos 22 especialistas. Un récord, la verdad. Un análisis del Washington Post sobre las declaraciones públicas del equipo médico del personal del presidente encontró que esa cifra casi que duplica el número de médicos involucrados en su último examen físico. En el chequeo del año pasado fue examinado por una cantidad comparativamente significante de 14 médicos. La cifra de 22 es un número mucho más alto de especialistas presentes en un solo examen del presidente.
reportó el Post. Otro récord para Donald Trump. Es un número extraordinario, dijo en CNN Jonathan Rayner, quien se desempeñó como cardiólogo de Dick Cheney, el fallecido vicepresidente, y se mantiene como una mirada vigilante sobre la salud de Donald Trump. ¿Qué especialidades representan? ¿Por qué tantos? La Casa Blanca respondió con hallazgos del Post declarando: la participación de múltiples especialistas refleja una evaluación integral y multidisciplinaria consistente con las mejores prácticas para la atención médica del nivel ejecutivo. No tenemos nada que ocultar, dijo una Casa Blanca envuelta en un escándalo por ocultar los archivos de Jeffrey Epstein, pero fue Rayner, este cardiólogo, quien hizo sonar la alarma antes del chequeo en el Walter Reed. La cuarta evaluación médica de Donald Trump en su segundo mandato. No tenemos nada que ocultar, dice la Casa Blanca, que no quiere revelar ninguna información sobre el estado cognitivo y el estado físico de Donald Trump, y mucho menos sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Pero ¿cómo están respondiendo todos los demócratas en el Congreso a esto? Porque deberían estar haciéndolo. No sabemos nada y el presidente está actuando fuera de control. Bueno, Jamie Raskin, como siempre, lo hace. Está dando un paso al frente y se está asegurando de que la 25ª enmienda en este centro de atención, no solo en los medios, sino legislativamente, y fue este clip el que desató a Donald Trump en su colapso total. Miren, por favor. Republicans are in absolute denial about the completely deranged behavior and statements being made by Donald Trump about things like launching nuclear war, but also, his personal insults lobbed at the Pope, saying the Pope is weak on nuclear weapons and the Pope is weak on crime, and then retweeting images of him as a Jesus Christ figure and so on. I mean, can you imagine if any other president had done these things? I mean, any one of them would have led to a 25th Amendment conversation and arraignment or impeachment before that. Jamie Raskin tiene toda la razón. Si Barack Obama hubiera hecho una octava, una décima, una milésima parte de las cosas, si Barack Obama hubiera hecho una de cada 1000 cosas horribles que hizo Donald Trump, Fox News habría explotado y le habría hecho un juicio político 10 veces. Esa es simplemente la verdad con cualquier presidente, comparándose claramente con Donald Trump, bajo estas circunstancias de edad de Donald Trump y sus problemas médicos. La 25ª enmienda actualmente es la mejor opción para todos. Es una conversación más grande, pero los medios nos han fallado. Por esa razón yo estoy muy agradecido con Jamie Raskin por señalar esto, por hablar de esto, por decir que se necesita hablar más de eso, porque los medios tradicionales ciertamente no lo harán. Nosotros absolutamente lo vamos a hacer en todos los medios independientes, en parte porque vuelve muy loco a Donald Trump y cuando lo hace, solo atrae más atención a su colapso médico, que es exactamente lo que acaba de hacer con una amenaza descabellada impulsada por su temor a la 25ª enmienda. Donald Trump escribió en Truth Social: Jamie Raskin, un perdedor en la vida que trabajó incansablemente durante mi primer mandato para destruirme y fracasó miserablemente desperdiciando el dinero, el tiempo y el esfuerzo del país. Vaya, eso suena a construir un salón de baile, garantizar, intentar hacerlo de nuevo a pesar de una de las presidencias más exitosas de la historia. El último que fue por mí con un juicio político fue una alarma patética. Al Green, que acaba de perder su contienda por una avalancha ante un candidato desconocido, pero en mi opinión, uno que tenía más talento que Raskin, pasó tiempo en el comité no selecto de piratas políticos y matones y fue rechazado por eso, al igual que ha sido rechazado en el juicio político y en muchas otras cosas. Si Joe Biden no le hubiera dado un perdón, estaría en la cárcel ahora mismo. ¿Por qué? No lo sabemos. Debería de hacerse algo con personas como estas que hacen cosas malas. Debería de poder hacerse algo, dice Donald Trump, pero siempre terminan perdiendo debido a su comportamiento ilegal y dañan a todo el país en el proceso. Estoy de acuerdo con Mark Levin cuando dice que hay que expulsar al vago. El Congreso nunca podría ser grande con personas como estas que sufren masivamente del síndrome de derribo por Trump, emitiendo claramente su odio. Atentamente, el presidente Donald J. Trump. Así que Donald Trump, el hombre que habría pagado aproximadamente $2.000 millones a sus insurrectos violentos si no fuera claro por personas como Jamie Raskin, ahora simplemente está diciendo al aire: me pregunto quién podría estar escuchando. Debería hacer algo con Jamie Raskin. Es necesario, la verdad. Es una amenaza para nuestro país, para nuestro estilo de país, dice Donald Trump. Lo va a arruinar todo. Tiene odio en su corazón. Eso parece bastante dirigido, ¿verdad? Y esto ciertamente no se trata solo de que le hagan un juicio político a Donald Trump. Él está diciendo que Jamie Raskin necesita ser removido. ¿Qué habrá llevado a Donald Trump a hacer eso?
Pensemos en esto, el hombre siempre está proyectando. Podría ser que Jamie Raskin está pidiendo, con toda la razón, que Donald Trump sea removido de su cargo. Sí, parece que eso le ha molestado profundamente, y si eso es así, con mayor razón, para aplicar la 25ª enmienda, este es un hombre que está fuera de control, constantemente se queda profundamente dormido en el despacho Oval, en eventos deportivos y probablemente en medio de reuniones que no vemos. Ni siquiera puedo imaginármelo. Es hora de la 25ª enmienda en serio. De hecho, quiero hablar un poco más sobre Donald Trump quedándose dormido más adelante en este video. Así que quédense por aquí, pero creo que la descripción que hace Jamie Raskin de su proyecto de ley y de lo que viene después es increíblemente importante, así que por favor escúchenlo. Everyone, we are here with the esteemed ranking member of our Judiciary Committee, the great constitutional scholar Jamie Raskin, who is the congressman for Maryland. And today you filed a bill that many of us co-sponsored. Tell us a little bit about this bill. And thank you for joining me, Congresswoman Stansbury. Hello to my friends in New Mexico and everywhere across the country. Look, the 25th Amendment, which everybody's talking about, is all about continuity in office and the stability of the government. And the first provision is about what happens if the presidency is vacant. The second provision is about what happens if the vice presidency is vacant. The third provision I think of is the colonoscopy provision, because it says the president can voluntarily, temporarily turn over power. But the fourth provision is the one everybody's talking about. Section 4 is about what happens if the president is unable, for physical reasons or mental or cognitive reasons. Or mental or cognitive. Let's emphasize that piece. What if the president cannot satisfy the duties of the office and discharge the powers and duties of office? And it says the vice president and a majority of the cabinet can act to transfer the powers to the vice president. Everybody seems to know that. But there's another little known part which says, or the vice president and a body set up by Congress can make the same judgment. And since 1967, Congress has never set up the other body called for by the Constitution in the 25th Amendment. And so we're setting that body up. And I just want to emphasize that this is really about Congress asserting its constitutional authority. The 25th Amendment was established after JFK died. It set up and clarified the line of succession if a president is incapacitated. Many of us feel like he is incapacitated in the present moment, but it's not clear what happens if the president contests a vice president or cabinet's call on him to step down. And this is really about Congress asserting our authority under the 25th Amendment and saying we'll create a bipartisan body that will ultimately make that determination. It would require a cognitive test. What else would it require? Right. Well, let me just add one detail, Melanie, to what you just said, because under the 25th Amendment, if the vice president and a majority of the cabinet act, or the vice president and a majority of our new body act, still the president can say, no, everything's fine, and would need to be overruled by a 2/3 vote of the House and the Senate. So it's not a perfect arrangement for our situation if people are going to act with their partisan blinders on. But the new body at least would interpose some objectivity. It would be composed of doctors, psychiatrists, cognitive scientists, but also veterans of the executive branch of government, former presidents, vice presidents, attorneys general, secretaries of defense, treasury, surgeon generals, and so on. So it calls for those people to be able to meet in the event of a real crisis. It's serious business. This is not just for Donald Trump. This is a permanent standing body that should have been set up long ago, so we can rectify that oversight and also deal with a very serious crisis as people are flipping out all over the country, as you know, about Trump, pretending to be Jesus Christ in his little online renderings, attacking the Pope, going to war without any congressional consent or authorization, engaging in crazed fulminations, profanity, and so on. So people are upset about it, and we need to deal with the problem. So we're taking action right here in Congress. And thank you for your leadership. Thank you, Melanie Stansbury. Este es el tipo de legislación que necesitamos y esta es la atención que necesitamos que se le preste a lo que está sucediendo en este momento con la salud de Donald Trump, y no podemos permitirnos ser aplastados por personas como Troy Nehls, el luego congresista republicano que hace unos días dijo que Donald Trump nació como siendo un bebé especial y que los médicos comentaron sobre su especialidad
al nacer. Como que esta gente nunca va a admitir el hecho de que este tipo está completamente desquiciado. Por esa razón es que tenemos que mostrárselo y demostrárselo en su cara, y ciertamente Ted Lieu hizo un gran trabajo al hacerlo. Miren, por favor. And what American farmers grow and produce has a fair shot to be sold around the world. On issue after issue, that's been the case. You talk about foreign aid reforms. This is not our money. This is taxpayer money. Secretary Rubio, have you been at more than one meeting where President Trump has fallen asleep? That's false. That's false. I've never seen him fall asleep. On the contrary, the guy doesn't sleep, which is a big problem because he calls me at 2 in the morning. He calls me at 5 in the morning. And, you know, I like to sleep a little bit, maybe not 12 hours, but at least 6. So he works. The other day he was at the Oval Office until 12:30 p.m. 12:30 a.m. I don't know what you're talking about. Secretary Rubio, I'm going to show you in a moment a video that shows you just lied to Congress. Oh, okay. So this is a video of a cabinet meeting literally from last month where Donald Trump is sleeping while you are talking. Please show this video. Coalition of countries that line up behind the peace deal, behind the border peace, and it's still every day is a challenge, but it's been driven personally by the president. It's the reason why we're involved in this whole Ukraine-Russia conflict. That's not our war. It's not the president's war. This war started. It never would have happened if you'd been president. But this war is going on, and the president is trying to end it. You are literally talking about issues of war and peace, and Donald Trump is sleeping right next to you. No, he's not. If Donald Trump cannot stay awake at these important meetings where the cameras are rolling, imagine what he's like when the cameras are not there. So I'm going to ask you, have you been at classified meetings where Donald Trump has fallen asleep or had trouble staying awake? I've never been at any meeting where, and the things you're showing me now, he was not falling asleep. And I think so it's you're outrageous lying that I'm before again. the Foreign Affairs You're lying Committee of the United States consistently House of Representatives to asking questions Congress. about sleep. You're This is lying a to joke. Congress, Secretary Rubio. So I'm going to show you another video in a moment. The Show me all the president's inability to stay awake on the job has caused other countries to perceive him differently. They mock him. They see he is weak and he is. Este es el único enfoque que podemos tomar con los de MAGA que tienen el cerebro roto. Mostrárselo en su cara, no permitirles negar la verdad y seguir presionando. J.D. Vance, el vicepresidente de los Estados Unidos, está arrojando a Donald Trump debajo del autobús y posicionándose para salvar su propio futuro. No se pueden perder este video porque presionó por máxima transparencia en los archivos de Jeffrey Epstein durante reuniones en la sala de crisis. Ahora enfrenta llamados para testificar y se distancia de las decisiones de Donald Trump mientras que el caos en la Casa Blanca crece. Les voy a explicar esto paso a paso y de la forma más sencilla para que entiendan qué está pasando ahora, cómo J.D. Vance está haciendo su jugada, qué peleas internas están ocurriendo y por qué esto podría terminar destruyendo a uno de los dos, si no es que a los dos. Peleas internas en la Casa Blanca han estado increíblemente interesantes últimamente, pero se acaban de poner aún mejores, porque nos acaban de dar la mejor oportunidad posible para que Donald Trump y J.D. Vance, quienes silenciosamente han estado en desacuerdo, se enfrenten de manera muy ruidosa. Y por supuesto, tiene que ver con los archivos de Jeffrey Epstein y cómo J.D. Vance está a punto de ser obligado a ponerse en contra de Donald Trump. Y Vance, de hecho, tiene una opción en este punto. Si quiere o no quedarse con Donald Trump o potencialmente salvar su carrera política. Y con esas dos opciones frente a él, ¿cuál creen que va a tomar esta serpiente de dos caras de J.D. Vance? Creo que podemos adivinarlo, ¿verdad? Pero todo comienza con las peleas internas que están ocurriendo en la Casa Blanca de manera más amplia, pero ciertamente durante el último año por el encubrimiento de los archivos por parte de Donald Trump. Nos vamos a meter en todo esto antes de llegar a que J.D. Vance tenga que ponerse en contra de Donald Trump y a cuál de ellos termina esto destruyendo finalmente, pero primero quiero empezar con el estado de la Casa Blanca. Está en ruinas, está en caos, la Casa Blanca está en caos mientras que Donald Trump tiene los cuchillos listos para todos. Donald Trump está en pie de guerra, arremetiendo furiosamente contra asesores, aliados y republicanos en el Senado por igual, mientras que su segundo mandato cae en picada, en una cascada de derrotas autoinfligidas y errores de cálculos políticos. Según el medio El Político, con base en entrevistas con aliados de Donald Trump, asistentes del Senado, del Partido Republicano y personas cercanas a la Casa Blanca, el presidente se ha frustrado cada vez más con todos. Desde su propio equipo hasta el Senado está furioso y la gente no está reconociendo el nivel de furia en el que se encuentra. Un operativo de MAGA cercano a la Casa Blanca dijo al Playbook de Político, el operativo señaló quejas específicas que alimentan el resentimiento de Donald Trump. La oposición
de los republicanos del Senado a su fondo en contra de la instrumentalización de 1.800 millones de dólares, la resistencia al financiamiento del salón de baile de la Casa Blanca, lo cual siempre me hace reír, y la negativa a despedir a la asesora parlamentaria del Senado. No le gusta que lo encajonen, dijo el operativo. Cuando lo encajonas, entonces Donald Trump va a hacer explotar esta caja. Un alto miembro del personal del Partido Republicano caracterizó los movimientos recientes de Donald Trump como un dedo al medio al Congreso. Los cuchillos están fuera en cierta medida, quiero decir, la gente se está apuñalando entre sí, es decir, es un caos. El caos como que se está colocando de nuevo, le dijo un aliado al medio político, describiendo a una administración fracturándose bajo el peso del temperamento volcánico de Donald Trump y las crecientes pérdidas políticas. Así que Donald Trump está apuñalando a todo el mundo y la administración está intentando solucionarlo. Pero ¿es esta gente inteligente? Voy a escuchar esto. Vaya, esto fue realmente ruidoso, ¿verdad? Sí, la respuesta es no. Estas no son personas inteligentes, así que se les ocurren ideas tontas sobre cómo solucionar los problemas de Donald Trump, y una de ellas fue presentada por J.D. Vance, ¿verdad? Esto es lo que finalmente está llevando el conflicto. Esto va a terminar con uno de ellos, pero comienza con lo que J.D. Vance sugirió con respecto a los archivos, el retorcido plan de J.D. Vance, la entrevista de Maxwell al descubierto. J.D. Vance presionó para que Tucker Carlson entrevistara a la traficante encarcelada Ghislaine Maxwell como parte de los esfuerzos de la Casa Blanca para calmar la crisis de Jeffrey Epstein que el propio Donald Trump provocó. El presidente, por supuesto, prometió liberar los archivos de Jeffrey Epstein durante la campaña electoral y luego no lo hizo porque es un mentiroso. La reacción negativa fue tan profunda que, como hemos informado, los altos funcionarios de Donald Trump se convocaron en una reunión secreta en la sala de crisis para descifrar cómo detener el escándalo. El propio Donald Trump, añade el periódico, no asistió a la cumbre, la cual se llevó a cabo en la sala de crisis debajo de la Casa Blanca 10 días después de que el Departamento de Justicia y el FBI publicaran un memorando reafirmando que Jeffrey Epstein no había guardado ninguna lista. Esto es un problema enorme, dijo J.D. Vance, y luego quiso solucionarlo con algunas ideas estúpidas. El vicepresidente propuso un remedio, que era enviar a Tucker Carlson a la prisión para interrogar a Ghislaine Maxwell, y vaya que esto simplemente es malo. El fiscal general interino, Todd Blanche, ex abogado defensor de Donald Trump, terminaría haciendo la entrevista él mismo, en lugar de Tucker Carlson. Vance sugirió además hacer su propia aparición en el podcast de Joe Rogan para discutir el escándalo pero propuso que solo una parte de esta entrevista se dedicara al caso de Jeffrey Epstein y el resto que se enfoque en pregonar la agencia legislativa del presidente. Todos estuvieron de acuerdo en que esto es una idea terrible. Le dije a J.D. Vance con todo respeto que la estrategia de comunicación del grupo que nos trajo aquí, no sé si nos va a sacar de aquí. Sí, no es muy inteligente. J.D. Vance, sin embargo, cabildeó a favor de soltar todo el arsenal de los archivos, y esto es muy importante, e incluso respaldó una investigación del Congreso. Así que la postura de J.D. Vance era solo soltar los archivos, digámoslo todo. ¿Por qué? Porque aparte de su conexión con Peter Thiel, esto iba a causar mucho menos daño a J.D. Vance que cualquier otra persona. Tal vez haría que Donald Trump fuera removido de su cargo, lo cual es la razón por la que esto es tan interesante. El miembro de mayor rango, Robert García, exige el testimonio del vicepresidente J.D. Vance y de altos funcionarios de Donald Trump tras el bombazo informativo sobre el encubrimiento de Jeffrey Epstein. El representante, Robert García, miembro demócrata del comité de mayor rango, ya saben, del Comité de Supervisión y de Reforma de la Cámara de Representantes, exigió que el presidente del comité, James Comer, organice inmediatamente entrevistas con el vicepresidente J.D. Vance y demás personas. Por supuesto, esto se relaciona con los detalles del explosivo nuevo reporte del New York Times que revela reuniones secretas en la sala de crisis para orquestar el encubrimiento de los archivos de Jeffrey Epstein por parte de la Casa Blanca con el fin de proteger a Donald Trump. Así que quieren traer a J.D. Vance a testificar contra Donald Trump. J.D. Vance tiene dos caminos para él. Tienes el quedarte con tu equipo, quien está flotando a Marco Rubio por encima de ti, que te ha llamado gordo en el pasado y que nunca le has agradado. Sabemos perfectamente esto, o puedes intentar hacer estallar su presidencia. Habla con el comité de supervisión. J.D. Vance tiene que hablar con el comité de supervisión después de que te tomes tu Ozempic, claramente, porque todos sabemos y descubrimos esto. Escúchame, J.D. Vance, suelta el sofá, deja de hacer lo que estés haciendo. Vas a compartir todo lo que sabes sobre los archivos de Jeffrey Epstein. Vas a tener que ir y hacerlo. Esto va a suceder, y cuando Robert García esté dirigiendo la supervisión, cuando los demócratas tengan la mayoría, va a suceder, y podría suceder antes de eso. Si J.D. Vance fuera inteligente, lo haría antes de que los demócratas estén a cargo, pero J.D. Vance
Vance no le va a dar a Donald Trump lo que quiere, ¿verdad? Sabemos que ya ha hablado en privado con sus aliados sobre el deseo de ver liberados los archivos de Jeffrey Epstein por completo, porque de nuevo, J.D. Vance tiene su conexión a través de Peter Thiel, quien como él ha huido a Argentina. Pero aparte de eso, comparado con Todd Blanche, comparado con Robert F. Kennedy Jr., por supuesto con Pam Bondi, con cualquier otra persona en esta administración, está como que impecable, ¿verdad? J.D. Vance también tendrá que responder a esto, y por reportes en la campaña, me están diciendo que a Tucker Carlson no le van a hacer preguntas cuando se postule para presidente sobre Jeffrey Epstein. Él dijo que no han liberado los archivos. Esta es toda la movida de Marjorie Taylor Greene y de Thomas Massie. ¿No creen que ellos son contendientes para el 2028? Absolutamente lo son. Así que J.D. Vance, ¿te vas a volver más del establishment y más impopular o le vas a dar un golpe o dos a Donald Trump? Ahora, lo que espero que suceda es que J.D. Vance entre y ya saben, se ponga una insignia demócrata y diga: soy demócrata ahora y defiendo la justicia de los sobrevivientes y vamos a arreglar todo esto, porque así es J.D. Vance, como lo he dicho siempre, es un maldito camaleón político. Porque todos sabemos que J.D. Vance va a tratar de abrirse su propio camino, como siempre trata de hacerlo. Porque J.D. Vance no arrojaría a esta administración debajo del autobús solo un poco, lo suficiente como para, no sé, distanciarse. Es lo que ha hecho con Irán, ¿no es así? No hemos visto filtración tras filtración tras filtración al medio de político de que a J.D. Vance realmente no le convence nada de esto. ¿Por qué no diría algo para intentar salvar su propio trasero? Ese es J.D. Vance, ese es el vicepresidente de Estados Unidos y este es su manual, un dos caras, un veleta dispuesto a arrojarse debajo del autobús. Y entonces, ¿cómo termina todo esto? Bueno, si dice algo que realmente enfurezca a Donald Trump, Trump abandonará a J.D. Vance. Si dice algo que sea simplemente que Donald Trump es genial, que no hizo nada malo, tendrá que cargar con ese yunque a cuesta del 2028. Y por supuesto, los archivos son muy impopulares entre la base de MAGA. Simplemente se manifiesta por completo en su contra y hace estallar el mandato de Donald Trump. Ahora bien, esa tercera opción es la menos probable, pero J.D. Vance podría decir algo que nos lleve por ese camino. Así que en última instancia, esto va a hacer volar las cosas por los aires para uno de los dos. O bien la carrera política de J.D. Vance se hundiría aún más en el fondo del océano, o bien Donald Trump tendrá que lidiar con lo que más odia. Y les puedo garantizar que hay una persona que se va a encargar de asegurarse de que este sea un tema de conversación, especialmente con sus intereses para el 2028 en mente. Y esa es Marjorie Taylor Greene, quien tuvo que decir esto. Miren, por favor. There's also a new report out today, an extensive report that's in the New York Times, and it's based on Maggie Haberman and Jonathan Swan's upcoming new book that's about to be published called Regime Change. And they write in this new report today about how the release of the Epstein files, debating over how to handle Jeffrey Epstein, basically paralyzed the White House. And there were meetings in the Situation Room even where obviously, you know, of the utmost national security concern, meetings pertaining to that happened. When you read that and you hear that the president's team, the vice president, the chief of staff, everyone's meeting inside the sit room about Jeffrey Epstein, what does it tell you about how they viewed that story? Well, unfortunately, that's not new news to me. Unfortunately, that was something that I lived through. I watched the Speaker of the House shut down the government for and keep the House completely out of session for 8 weeks in the fall of 2025, simply because he was under orders of the president and his team not to do anything in the House of Representatives because they were doing everything they could do to stop that resolution from passing the House. The same resolution that I signed the discharge petition to force to a vote on the floor. I'm not surprised by this news, Caitlin, because I also had a very uncomfortable phone call with the president before the release of the Epstein files, where he told me that his friends would get hurt if the files were released, and I'll never forget that. I'll also never forget the text message he sent me when I told him that my son's life was being threatened because he was calling me a traitor because I fought to release the Epstein files, where he told me that I deserved it. And so this doesn't shock me that his team was paralyzed. But I tell you what it is. It's absolutely ridiculous and unforgivable. We're talking about pedophiles and rapists of the elite class of people that never get held accountable for anything. So if they were paralyzed and scared and didn't know what to do about releasing the Epstein files, these people are absolutely absurd. They don't deserve the American people's trust. As a matter of fact, we should consider them as they should be considered traitors.
They're traitors. The ones that refuse to release the Epstein files want to cover up for pedophiles and rapists and all sorts of disgusting things in these files. Those are the traitors to the American people, and they should be ashamed of themselves. I mean, this report basically says it was the president who didn't want anything released. Are you saying that applies to the president himself? I'm saying exactly that. He told me on the phone that his friends would get hurt, and that's why he's against releasing the Epstein files. And I think we've seen a lot of that dribble out. So yeah, it all matches. It completely adds up, from the phone call that I had with the president to this report that is coming out. It totally, it all lines up. I mean, it's pretty remarkable to hear you say that you think the president is a traitor. Ay, mamá, de verdad se está calentando la cosa, se está calentando bastante. Hagan el baile, porque las cosas se están calentando. De verdad, perdón, esto fue una broma pésima. Pero sí, las cosas se están desmoronando para MAGA, se están desmoronando para todos los republicanos y nos vamos a divertir con esto. Tenemos que involucrarnos en todas las partes del movimiento. Simplemente me encanta ver cómo los republicanos están fracasando tantas veces. Es hermoso de ver y no se preocupen, amigos, que en este canal lo vamos a cubrir, como lo hemos venido cubriendo desde hace más de un año sin faltar ni un solo día, de lunes a lunes. Pero bueno, amigos, hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado. Si fue así, por favor, déjenmelo saber en los comentarios. Recuerden que si les gusta el contenido de política estadounidense, les va a encantar suscribirse al canal, ya que subo videos como estos todos los días. Mi nombre es José Alvarado, soy economista y estoy comprometido a informarlos diariamente. Nos vemos en el siguiente video. Adiós.